Dios me lo bendiga, pueblo de Dios, esta noche. Bendecimos su vida. Somos Ministerio Luz de Dios. Estamos ubicados en San Pedro Sula, Honduras. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha permitido terminar una nueva semana, terminar un nuevo mes. Este es el último día del mes de octubre. Mire cómo pasan los días, así como la palabra dice, se está cumpliendo. No sentimos los días, no sentimos los meses, pero aquí estamos bendecidos porque la mano de Jehová ha estado con nosotros. Él nos ha sostenido en el hueco de su mano y es una bendición. Como orábamos y intercedíamos antes de comenzar, Él ha tenido cuidado de todo lo de nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Bendecimos la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios porque usted se está conectando en este momento. Si usted se está conectando, pueblo de Dios, yo le pido que a medida que vayamos introduciéndonos, usted vaya compartiendo el link de Ministerio Luz de Dios. Usted se vaya a sus contactos y ponga a compartir. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, hay mucha necesidad en tanta gente en este tiempo y nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Lo bendecimos por eso, porque usted es un atalaya. Gloria a Dios. Estamos en el día sábado terminando este mes. Mañana, domingo 1 de noviembre, a las 10 de la mañana vamos a tener el servicio presencial. Gloria a Dios porque usted está listo para las 10 de la mañana. Ya saben, pueblo de Dios, que la ruta del bus de la iglesia va a ir, el bus va a recoger al pueblo, a su oveja, a los siervos del Señor. Usted esté preparado porque mañana es un día maravilloso. Dios nos está invitando a sentarnos a la mesa con Él, a recibir maná de Él. Bueno, vamos a estar reunidos como familia, como el cuerpo de Cristo. Bendecimos su vida, pueblo de Dios. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque este día ha sido un día maravilloso. Gloria a Dios porque Él todo lo hace nuevo todos los días. ¿Por qué? Porque dice su palabra que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Cada mañana. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Mire que me inquietaba esta palabra porque esta palabra es preciosa. Yo quiero que usted se vaya a su Biblia, ahí donde usted está. El día de mañana usted traiga su Biblia a la iglesia. Acuérdese, usted no tenga temor. Acuérdese de que estamos con todas las medidas de bioseguridad en el bus y aquí en la iglesia también, con distanciamiento. Usted no se preocupe porque usted me va a cuidar a mí y yo lo voy a cuidar a usted. En el nombre de Jesús. Estamos pidiéndole al Señor que en todo tiempo Él nos dé la sabiduría para poder estar, con salud. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:4. Mire qué lindo es el Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres. Yo no sé qué te ha pasado en tu vida, pero a veces nosotros nos podemos sentir de esa manera. Pero mire lo que te dice Dios este día. Pero escogida y preciosa delante de Dios. Somos piedras preciosas, escogidas por el Señor. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. El Señor nos llama a que seamos santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Yo, dice, pongo en Sión, pongo en su casa esta noche una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra angular. Y el que crea en Él no será avergonzado. No seremos avergonzados, pueblo de Dios. Hay que creerle al Señor porque no vamos a ser avergonzados. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Nosotros estamos creyendo y somos piedras preciosas y somos escogidos y el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular que se han convertido, dice. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos estaban también destinados, dice.
Mira qué tremenda es la palabra. Es algo increíble. Yo me quedo maravillada con la palabra de Dios. Pero usted y yo, pueblo de Dios, miren qué maravilloso es el Señor en su palabra. Pero ustedes son linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo de Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, al fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdocio, somos pueblo escogido, somos ciudad fortificada, pueblo de Dios, con autoridad de Cristo. Él nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Dice, ustedes, dice, que en otro tiempo no eran pueblo, dice el Señor, pero ahora son el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. El Señor te dice esta noche, amado, le ruego como extranjero, como peregrino, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ese es el problema del pueblo de Dios. Ese es el problema, que pierde a ti. Todos lo botan por un plato de lentejas. Todos lo botan por ese momentito de la carne. Y todo lo desechan, lo de Dios, por las pasiones carnales. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, dice, a fin de que aquellos que los calumnien como malhechores, ellos por razón de las buenas obras en ustedes, al considerarlo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esta noche de glorificar al Señor, esta noche que Dios te va a visitar, pueblo de Dios, esta noche, desde este momento el Señor nos está hablando. En el nombre de Jesús, yo te pido que sigas compartiendo el link de Ministerio Luz de Dios, y que esta palabra, este maná que viene para nuestras vidas en este momento, tú lo escuches y lo pongas por obra. En el nombre de Jesús te dejamos con nuestro pastor Oscar Suárez, que él trae la palabra esta noche. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Buenas tardes y bendiciones a todo el remanente santo del Señor. Qué bueno que estemos una vez más conectados ahí en el Espíritu. Bendecimos su vida desde el Ministerio Luz de Dios de San Pedro Sula, allí donde usted se encuentre, tal vez esté en Cuba, en Miami. A la gente linda que está fuera de la frontera les damos un abrazo y les decimos de que nuestro cariño especial para ustedes. Gracias por apoyar la obra del Ministerio Luz de Dios. Gracias por estar presentes en cada servicio. Y como habíamos dicho siempre, los domingos estamos transmitiendo el servicio presencial. Ya la gente está viniendo a la iglesia el domingo, pero vamos a transmitir siempre la palabra vía Facebook en directo, para que usted reciba la palabra de Dios. Así es que siempre vamos a estar en contacto con ustedes, siempre vamos a estar transmitiendo la palabra poderosa de Dios para que usted se alimente en cada servicio. Tome un tiempito y comparta con un amigo necesitado en este momento. Mándale el link ahí, dígale, te invito a que te participes en este mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús, deje a los muertos que celebren a sus muertos, pero nosotros venimos a celebrar de un Dios vivo, de un Cristo vivo. Y eso es lo que vamos a recibir esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Así que tome su tiempo y mándese el link. No se detenga, hágalo ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer algo bonito y maravilloso con todos nosotros, para la gloria de su santo nombre. Si usted revisó el post que publicamos hoy para el mensaje de esta noche, ya se tuvo que haber dado cuenta de que algo poderoso Dios quería transmitirle a través de este mensaje. Yo espero que en la comodidad de su hogar usted permita que el Espíritu Santo de Dios entre a través de la palabra de Dios ahí a cada hogar, a cada familia, a cada corazón, y permita de que haga lo que tenga que hacer, y que esta noche sea una noche diferente, una noche en la cual nosotros marcamos una diferencia del antes y el después, ¿verdad? Mañana quiero invitarlos al servicio a las 10 de la mañana. Va a ser maravilloso. Si usted quiere venir, venga, en el nombre de Jesús. Tenemos todos los servicios de bioseguridad.
tenemos el control de todo en el nombre de Jesucristo. Estamos creyendo de que estamos cubiertos con la sangre poderosa de Jesús, ¿verdad? Así es que no se le olvide, ¿verdad? Y conéctese mañana. Si no viene, conéctese a las 10 de la mañana. 10 y media va a ser la transmisión en vivo, porque los protocolos de entrada, de introducción, lo que hacemos aquí al principio, eso no lo vamos a transmitir, sino que vamos a transmitir ya cuando vayamos directamente al mensaje, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús le bendecimos ahí. Quiero comenzar con una palabra que está en el libro del apóstol Mateo, capítulo 24. Dice la palabra, la cual la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie les engañe. Y de ahí les dio un montón de acontecimientos que van a suceder, en las cuales decía: pero no se preocupen cuando estas cosas sucedan. Y la extensa respuesta de Jesús a esta pregunta no deja unas dudas de que vivimos en los tiempos del fin. Usted y yo, por lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo, los aires que se respiran, sabemos de que estamos viviendo en los tiempos del fin. Lo interesante de esta realidad es de que la Escritura establece de que antes de que Cristo venga en la gloria de sus ángeles, dice que Elías lo va a preceder. Pero no crea de que Elías aparecerá en persona antes de la segunda venida de Cristo. También se refiere a la iglesia restaurada y victoriosa que anticipará la segunda venida de nuestro Señor. Y hablo de una iglesia restaurada cuyas características de santidad y valor corresponderán a los profetas del siglo IX antes de Cristo. Porque recuerde que cuando Elías estaba separado de los desiertos, Elías rehusó mezclarse con la corrupción religiosa de su tiempo. Su lema era su vivencia. Él siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese era el lema de Elías. Y esta precisamente será la iglesia del Señor, que se manifestará en el poder del Espíritu y el poder de Elías. Lo que vendrá de Elías, como dijo Jesús, es su voz franca y directa que dividirá el camino de los pecadores. Lo que va a preceder antes de que Jesús venga en la segunda venida es la iglesia en este tiempo final que hablará como hablaba Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si el diablo, id en pos de él. Unos se convertirán de sus malos caminos y otros lo aborrecerán, como la perversa Jezabel y los falsos ministros. Así como Juan el Bautista, ¿se acuerda usted? Que la voz de Elías preparara el camino del Señor. Juan el Bautista, al principio, antes de venir Jesucristo, había uno que estaba preparando el camino porque alguien venía mayor que él. Y era Juan el Bautista. Él bajará los montes y levantará los valles. Las palabras que oyó en la presencia del Altísimo sacudirán los cimientos de organizaciones muertas establecidas. Las obras de la iglesia de este tiempo moderno tendrían de que estar ya testificando la compasión del Señor por un mundo agonizante y desorientado.
Será una iglesia que no será de palabrería como lo suelen proliferar en muchos altares consagrados para Dios hoy en día. ¿Qué contraste tan marcado hará esta palabra en los tiempos finales con el diplomático y condescendiente cristianismo nominal radical? ¿Qué diferente será todo este contraste? ¿Estará establecido? ¿Estará marcado? Porque es difícil en estos tiempos encontrar verdaderos exponentes de esta restauración tan necesaria. Pero nuestra oración es como la exhortación de Elías, que se levanten muchos y se decidan por una postura bien definida. Nuestra oración es que se levanten aquellos poderosos guerreros a favor de la santidad, a favor de la obediencia, del arrepentimiento, del perdón, y que lo hagan cueste lo que les cueste. Usted sabe que el Antiguo Testamento termina con la asombrosa profecía de Malaquías. Antes de entrar a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está el libro de Malaquías. Y antes de que termine está eso en el capítulo 4, verso 5, y dice: yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía fue de gran manera cumplida en el ministerio de Juan el Bautista. Un ángel le apareció a Zacarías y profetizó de que su hijo Juan haría de que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, Dios de ellos. Y dice en Lucas capítulo 1, verso 16: y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. La palabra profética decía de que Juan iría delante del Señor en el espíritu y en poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La Biblia dice que estos hombres iban a establecer algo poderoso. Iban a traer una palabra que conmoviera y estremeciera los cimientos del corazón perverso. Y Jesús, hablando a sus discípulos acerca de Juan el Bautista, dijo en Mateo 11:14: y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, dijo. Y dice en el verso 15: el que tiene oídos, que oiga. Yo creo de que Jesús les estaba pidiendo que vieran el significado espiritual de la venida de Juan, como estaba profetizada. Porque esta venida de Juan estaba profetizada hace 700 años atrás en el espíritu y poder de Elías. El mismo Juan enfáticamente dijo de que él era Elías resucitado de entre los muertos. Cuando los judíos le preguntaron directamente: ¿eres tú Elías?, Juan respondió: no, yo no soy Elías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor, como dijo el profeta Elías, dijo él, Isaías. Y esta es la razón por la cual Jesús le dijo a sus discípulos que únicamente los ojos y los oídos espirituales entenderían de que Juan Bautista, el Bautista, era el mismo, era del mismo carácter del profeta Elías. Juan fue predicador de justicia como lo fue Elías. Juan fue enviado para despertar a un pueblo hacia el camino recto y estrecho, hacia la santidad, como lo hizo Elías. Y Juan, ungido con el mismo espíritu valoroso y el poder que estaba sobre Elías, él habló en contra de los pecados de desobediencia. Juan habló en contra de la avaricia, iglesia, en contra de los placeres amorosos de los judíos.
Cristo estaba por aparecer pronto y este hombre poderoso de verdad repentina llegó a una escena. ¿Para qué? Para preparar al pueblo para el Señor. Cristo estaba por venir y Juan salió antes. ¿Para qué? Para que la gente estuviera preparada. Este profeta del desierto fue enviado para convertir los corazones de la gente, que es la máxima y la más exacta definición de arrepentimiento. Porque Juan predicaba del arrepentimiento, él predicaba de la restitución, de la pureza de corazón, predicaba justicia y predicaba un camino práctico de santidad que corresponde a una abierta confesión de pecados. Y Juan le estaba diciendo al pueblo: este es el tiempo que se arrepiente, porque la venida del Señor está cerca. El Señor está a punto de venir y yo vengo a decirles de que se despierten, que se aviven. Les decía Juan, que se arrepientan de sus pecados. Cristo ya venía y Juan habló al pueblo de Israel para que se arrepintiera de sus malos caminos. Y lo mismo va a pasar con nosotros con la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia que una compañía de Elías aparecerá en estos últimos tiempos. Yo creo que el profeta Malaquías, tanto como otros profetas del Antiguo Testamento, hablan de una compañía de gente santa que se levantaría justamente antes de la segunda venida de Cristo. Yo no sé si tú lo sientes, pero la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ya se huele, se siente. Y Malaquías también hablaba de que será el mismo carácter ministerial de Elías que se va a levantar en estos tiempos. Y esto es de que ellos mismos ministrarán bajo el ministerio, bajo el mismísimo espíritu de poder que descansó sobre Elías y Juan el Bautista. Creo que la segunda venida de Cristo ciertamente es el grande y terrible día del Señor. La segunda venida de Cristo va a ser ese día grande y temible, día terrible del Señor, iglesia. Eso es de lo cual el Malaquías estaba hablando. Terrible en relación a la ira de Dios para el inicuo y desobediente. Terrible para el pecador incisivo. Ese día va a ser terrible para aquel que jamás desnudó su corazón delante de nuestro Señor Jesucristo. Ese día va a ser tremendamente terrible para aquel que nunca perdonó. Para aquel que nunca se arrepintió, que nunca abrió su corazón y le dijo al Señor: entra a todos los lugares de mi corazón. La raíz de la palabra hebrea usada aquí es yaré, que significa espantar o espantarse. Hay ciertamente un día cuando el impío clamará para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos y los maten. No van a querer estar viviendo ni soportando cuando vean la ira de Dios. Y dicen en el Apocalipsis capítulo 6, verso 15: los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse, decían ellos. Pero antes de que este día terrible llegue, el Espíritu Santo tiene una fuerte y clara voz para toda la tierra, y es una compañía de Elías poderosa. Una compañía de gente santa, de gente consagrada, de gente con discernimiento y sabiduría, quienes sin temor advierten de pecado, justicia y juicio amenazante a aquel que anda extraviado en el camino. Esta compañía de Elías de los últimos días son creyentes de que harán caso de la profecía de Isaías cuando dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Estos son los mismos guardas que sobre los muros, así como les hablaba el jueves pasado,
que van a estar parados en las puertas de sus casas peleando la batalla y declarando qué es lo que tiene que entrar y qué es lo que no tiene que entrar, qué es santo y qué no es santo. Y en Isaías 62:6 dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas en todo el día y en toda la noche, jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, no calle, iglesia, no se llame al silencio. Dice el 7, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Y le estoy hablando de esa compañía de Elías que no está buscando un reino terrenal. Porque ellos, como Abraham, están buscando una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Ellos han nacido dentro de la Jerusalén celestial, la cual es la madre de todos los verdaderos redimidos. Sión es un pueblo santo y preparado como una novia adornada. Y dice en Isaías 62:12: y le llamarán pueblo santo redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Sabe, iglesia? Yo me preguntaba en esta mañana, cuando estaba estudiando preparándome para este mensaje, cuán ciegos han sido los escribas religiosos de nuestros tiempos, que solo están enfocándose en alguna clase de templo judío reconstruido. Pero nuestro amado Señor Jesucristo ha estado reconstruyendo a Sión, a su templo verdadero. Y aún desde que Él vino a la tierra como Dios encarnado, ha buscado a sus siervos. De hecho, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuéramos engendrados en el vientre de la mamá. Y ahora la santa ciudad está casi terminada y pronto las puertas van a ser cerradas, iglesia. No más sacrificios de animales, dice el Señor. No más templos terrenales hechos con la mano de hombres, ni ningún reino que sea de este mundo. Porque la compañía de Elías que Dios está preparando antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un pueblo santo. Es un pueblo sentado ahora mismo con Cristo en los lugares celestiales. Ahora Cristo reina sobre todo como Rey absoluto, como Rey soberano. Y ellos están separados de este mundo y están enteramente dedicados al Señor. Ellos son un pueblo del desierto a que de la palabra del Señor ha llegado y han sido tocados. Esa gente que ha sido estremecida, esa gente que fue radical al recibir el llamado santo que Dios le hizo a su vida. Y dice en Lucas capítulo 3 verso 2: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando de bautismo, de arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Observe bien claro lo que dice aquí, iglesia. Que el Espíritu Santo pasó por alto todos los sistemas religiosos, por todo el sistema que se estaba moviendo en todo el pueblo de Israel, ese sistema religioso absorto que estaba metido ahí. Pasó sobre todos ellos y dice que la palabra vino a Juan. Pasó por alto las escuelas rabinas, los educados fariseos y escribas. Pasó por alto aún a los más altos y grandes oficiales de la iglesia. Y dice que envió la palabra de verdad a un hombre de Dios aprisionado en el desierto. Y la palabra de Dios vino a Juan en el desierto, dice la palabra vino a Juan, iglesia. A un hombre fuera del cuerpo religioso de esos días. A un hombre educado por el Espíritu Santo únicamente y los grandes religiosos. Aquellos piadosos oficiales de la iglesia no tenían ni una simple palabra de revelación. Todos estaban metidos en los templos, en la sinagoga, predicando, enseñando. Ellos pudieron haber hablado monótonamente por horas, por día. Ellos pudieron estar hablando todo el tiempo, exhortando con escrituras muertas, pero ellos no tenían nada nuevo y vivo del trono de Dios. Pero Juan, iglesia, Juan no era materialista, sino apartado. Él no era avaro ni predicaba sobre la prosperidad económica.
Juan era un hombre lleno de Dios. Era poseído por una sola visión de que el Cristo que venía ya estaba a punto de aparecer. Como debe haberle ardido en su corazón en el desierto a Juan. Como se ha de haber estremecido en su interior mientras leía acerca de ese profeta Elías del Antiguo Testamento. Dice la palabra que Juan estaba en el desierto ante el Señor y estaba aprendiendo su justo camino. Estaba preparando su corazón. ¿Para qué? Para ser inflexible contra una sociedad corrupta e impía. Juan estaba siendo entrenado para no vender su llamado, para no vender su primogenitura por unos billetes de más, para no venderse al mejor postor. El ministerio de Juan es una prueba de que nadie reclamaría hablar por Dios o denunciaría el pecado a menos que él verdaderamente tuviera la palabra que venía enviada directamente de Dios. Y así fue con Elías. Repentinamente apareció en escena en medio de la hora oscura de Israel de iniquidad y libertinaje. Elías aparece en el momento de más crisis del pueblo de Israel. Acá no solamente tenía a la inigua Jezabel por esposa, sino que además provocó que el Señor de Israel a ira con todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Dice en Primera de Reyes capítulo 16, 33. Y fuera del desierto de Galaad que vino Elías Tisbita a confrontar al perverso Acab y a Israel el apóstata. Mire qué tremendo. Dios siempre usa un instrumento de poder. Qué poderosa palabra de Dios había recibido este profeta llamado Elías también. Y él dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, dice la palabra. Y este es el carácter ministerial de la compañía de Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esto habla de un pueblo aprisionado con Dios en la escuela de Cristo. Habla de un cuerpo de santos despiertos, quienes rehúsan ser tentados, quienes se rehúsan a ser contaminados, que se rehúsan a ser desviados por las enseñanzas y tradiciones de maestros no espirituales y pastores egocéntricos. Por estos mismos se han dado por vencidos, porque no pueden salir a flote en sus enseñanzas de pertenecer a esta compañía de Elías, porque están tratando de recibir una palabra verdadera de la jerarquía religiosa, y esto más bien están limitados por estrechas doctrinas denominacionales, atados al mejor postor, al que más les da. Y ellos se encuentran en un desierto de confusión. ¿Cuánta gente en las iglesias se encuentra en ese desierto de confusión? Se encuentran hambrientos por una palabra que satisfaga el alma. Están hambrientos de una palabra que da testimonio en el hombre interior de que ha sido enviado por Dios. ¿Cuánta gente está en las iglesias desesperada viendo cómo reaccionan y cómo se levantan? Pero el problema está en que nadie quiere leer las Santas Escrituras. Solo quieren que se les profetice con palabras de hombre, que les diga: así te dice el Señor, yo te dice y yo creo, yo veo esto, yo hago el otro y el otro, y eso es lo que esperan oír. Pero si ellos fueran directamente a la Santa Escritura de Dios para buscar la verdad, qué suave descanso sería al no escuchar cassettes, CDs, escuchar la televisión, leer libros de literatura, concentrándose en las Escrituras nada más. Si se enfocaran en la Biblia, ellos llorarían, ellos buscarían la verdad como si estuvieran buscando una perla preciosa. Ellos oirían las imponentes lamentaciones de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de Débora, de toda esa gente y de todos los demás profetas. Ellos sabrían que en realidad de la ira de Dios en contra del pecado, ellos lo podrían discernir todo, y toda esta apostasía que estamos viviendo le fuera revelada.
pero no quieren leer la palabra. Ellos aprenderían algo del carácter de Dios si tan solo leyeran la palabra. Aprenderían de su misericordia para el arrepentimiento y obediencia. Aprenderían de su indignación en contra de la hipocresía, en contra de la mezcla con el mundo. Y porque ellos están frente a Dios, lejos de otras voces que los distraigan, la palabra del Señor les ha llegado con fuerza y con fuego consumidor. Y en vez de levantarse, se van de las iglesias porque están sucumbidos ahí. Jeremías perteneció a la compañía de Elías, quien estuvo antes del Señor para recibir la palabra de verdad. Y dice en Jeremías capítulo 15, verso 19: entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, será mi portavoz. Que se vuelvan a ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Solo escuche qué discernimiento tan precioso es este. Es un discernimiento necesario, iglesia. Esto es lo que Dios derrama sobre su compañía de Elías mientras ellos están delante de él. Fuera del campamento enseñado al pueblo de Dios la diferencia entre lo precioso y lo vil tendría que verse ya. El justo no es orgulloso ni arrogante, sino simplemente audaz como un león, dice la palabra. Ellos han adquirido una historia con el Señor, teniendo una mente espiritual ejercitada, capaz de discernir qué es de Dios y qué es de la carne. Es aquel que con solo mirarte a los ojos ya sabe si es Dios que está hablando o es el hombre. Es aquel que con solo verte tu gesto ya sabe que es el espíritu de la carne que está moviéndose y no el espíritu de Dios. Porque los de la compañía de Elías, aquellos apartados para Dios, son aquellos que son hacedores de problemas. Son los que provocan el caos poderoso del espíritu. Ellos son los hacedores de problemas que enfurecen a los apóstatas. Cuando tú hablas la verdad que confronta, esa verdad endurece a los líderes religiosos. Ellos no les gusta escuchar cuando tú estás hablando las verdades. A los cristianos corruptos no les gusta. A todos aquellos cristianos amodados y sin visión, y a la gente te van a odiar. Ellos te van a empezar a señalar, te van a juzgar y van a poner el dedo acusador sobre tu vida cuando empieces a hablar las verdades, así como lo hizo Juan, así como lo hizo Elías, y como dijo Dios de que vendría ese espíritu de Elías en estos últimos tiempos. Porque aquel de la compañía de Jesús son odiados como los de Elías, son odiados como los de la compañía de Jesús cuando él testificó contra sus obras eran malas. Acá fue a encontrarse con Elías en un tiempo designado y burlándose le preguntó a Acab a Elías: ¿eres tú el que está turbando a Israel? Ese rey malvado, perverso llamado Acab le dijo a Elías: ¿eres tú que estás provocando el caos? Este perverso rey le dijo al hombre santo de Dios: ¿eres tú el que provoca pleitos en todo el pueblo de Israel? ¿Eres tú el que trae toda la contienda? ¿Eres tú el que anda alborotando a Israel con tus enseñanzas? Le dijo Acab. Imagínense, este rey corrupto, compañero de la perversa Jezabel, acusando a un santo profeta llamado Elías para que te causar división. ¿Eres tú el que está dividiendo al pueblo de Israel con esas enseñanzas perversas? Le dijo. ¿Eres tú el que está trayendo los problemas y contienda entre el pueblo de Dios? Este rey estaba demasiado ciego por sus pecados para reconocer la voz profética de Dios. Para él Elías no era más que un simple hacedor de problemas.
Pero Elías no se va a inclinar ante este espíritu de rebelión y terquedad. Él osadamente miró a Acab a los ojos y le respondió en Primera de Reyes capítulo 18 verso 18, le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo al diablo, le dijo. Aleluya. ¿Quiénes son los verdaderos hacedores de problemas? ¿Cómo te comportarías tú si me paro enfrente de ti y te digo: por tu culpa tus hijos están en esa condición, que tú has permitido de que tu matrimonio esté en esa situación, que tú has permitido de que tu hogar esté desinflado por tu proceder, todas tus finanzas están en quiebra? ¿Quiénes son los verdaderos hacedores de problemas? ¿Quiénes son los verdaderos traficantes de división en la casa de Dios hoy en día? ¿Acaso no es la compañía de Elías que suspiran y lloran por las abominaciones que están sucediendo dentro de la iglesia? ¿Acaso no son los de la compañía de Elías los que exponen el pecado, los que testifican, los que denuncian, los que dicen toda la verdad, los que no se guardan nada? Los que no se quedan callados en contra de las obras perversas de los líderes religiosos, de aquellos que reposan en Sion. Cuando todo sale a la luz, salen un montón. Yo sabía, pastor, pero es que yo no le quería decir por no calentarle la cabeza, porque no perteneces a la compañía de Elías. No vas a decir nada porque no perteneces a esa, no tienes revelación. No tienes discernimiento, no sabes si lo que está pasando es del espíritu, de la carne, y te da miedo hablar. ¿Por qué? Porque el diablo todavía te tiene controlado. Iglesia, las divisiones son causadas por diferencias, por indiferencia al pecado. Todo el problema en la casa de Dios es el resultado de la apostasía y el olvido de los mandamientos del Señor. Y dice en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y Pablo le advierte a los hermanos en Romanos de que os fijéis que los que causan divisiones y tropiezos y que os apartéis de ellos. Pero ¿quiénes son aquellos que causan problemas y tropiezos en la doctrina, en contra de la doctrina que habían aprendido? Ellos no eran nada más ni nada menos que los egocéntricos y los grupos apóstatas que no sirven, dicen Romanos 16:18, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Porque muchos problemas están sucediendo dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente de liderazgo se queda callada cuando ven los errores? Cuando ven las murmuraciones, cuando ven las críticas, ven los señalamientos. Cuando ven que las cosas en la iglesia están marchando mal y se quedan callados. ¿Cuántos de los líderes están involucrados en esto? Y esto prueba de que esta división es causada por el orgullo y la arrogancia que proviene de los intereses egoístas de aquellas personas que se callan. Y Pablo dijo: y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos. Ay, es que yo me quedé callado porque no quería golpear, no quería que se sintiera mal, es que se podía ir de la iglesia. Cuando es bajo la revelación del Espíritu, Dios tiene el control de todo. Esos predicadores que son indiferentes al pecado, que se paran en el altar, que están pasando por alto los hechos malvados en la casa de Dios, que están introduciendo aún lo del mundo a sus altares, y están clamando por unidad cuando son todo lo contrario, son los verdaderos divisionistas. ¿Por qué? Porque están permitiendo que el enemigo entre y tome el control. Ellos están liderando a muchos a una falta trampa de amor. El verdadero cuerpo de Cristo nunca ha sido ni será dividido. ¿Por qué? Porque aquellos en una santa unción con Cristo ya están unidos unos con los otros, iglesia. El pecado es el que divide. Y en Hechos 16:20 dice:
Pablo y Silas fueron traídos ante los magistrados en la ciudad de Filipos, habiendo sido acusados de alborotar la ciudad. Imagínense. Los metieron al mamo porque dice que andaban alborotando la ciudad, predicando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron golpeados. Ellos fueron llevados a prisión como resultado del problema que habían causado. Habían causado alboroto por decir la verdad. ¿Y cuál fue el gran alboroto, iglesia? ¿Por qué es que los metieron presos? Pablo y Silas habían echado fuera un espíritu de adivinación de una mujer, de una muchacha. Y dice en Hechos 16, del 16 al 19, dice, y la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer se paraba y empezaba a decirle, así te dice el Señor te dice que esto, que el otro. Y usted dice, ay, sí, es cierto, ay, este hombre me está diciendo la verdad, este hombre sabe todo, este pastor es un profeta, este es un profeta de Dios que me está hablando porque Dios me está diciendo todo. Y era un espíritu de adivinación. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, lo metieron al mamo porque había descubierto la mentira que había en ese espíritu de adivinación. Pablo y Silas habían descubierto un juego religioso, habían descubierto un engaño demoníaco bajo el traje de religión. Era un provechoso plan para unos cuantos selectos en aquel tiempo, quienes sabían cómo manipular a las multitudes sin discernimiento. Por eso Jesús dice, no se dejen engañar. ¿Y qué fue lo que levantó el lamento de división? Era un avivamiento de limpieza que vino a través de estos hombres que empezaron a predicar la verdad de Cristo. Ellos empezaron a decirle al pueblo, no escuchen esas vanas mentiras que están hablando. El Espíritu de Dios no ha hablado esto que esta mujer está diciendo. Y todos aquellos que acusaron a Pablo y a Silas de causar disensión, de causar alboroto, tenían motivos ocultos y rehusaron al llamado de arrepentimiento y del camino a la santidad. Ellos no quisieron escuchar lo que Pablo y Silas estaban hablando. Porque se les había ido el negocio. Por todo esto, iglesia, yo le pido a Dios que nos dé más hacedores de problemas como en los tiempos de Israel. Gente que no tenga temor de pararse en contra de la hipocresía religiosa. Gente que no tenga temor de pararse y desenmascarar la desobediencia de aquellos que andan en desobediencia. Gente que provoque que la verdad salga a la luz de Cristo. Gente que cuando vea algo que no esté bien, que está bien torcido, que lo enderecen a través de la palabra, que hable, que no se quede callado. La compañía de Elías no tiene nada que perder, iglesia. ¿Y saben por qué? Porque ellos ya han tomado gozosamente el botín de su ganancia. La palabra de Dios a Jeremías fue, no tengas temor de ellos, porque yo te sustentaré, yo te levantaré, yo estaré contigo, tú tendrás la victoria, le dijo Dios. Pero yo quiero que usted sepa que la compañía de Elías es un camino despreciado porque desnuda toda falsedad. Por eso le decía yo, ¿cómo me miraría usted si yo me paro, ahí voy a su casa y le digo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me muestra de que tú andas, de que tu marido anda en adulterio. Ay, papá. O que le diga al marido, ¿sabes qué? Me dice el Señor que te diga, que tenga por, que le vueles ojo al de agua azul. En una senda de rechazamiento porque les corta sus ganancias. La gente se molesta, se irrita. Hay pastores que no les gustan estas cosas, que les digan estas verdades. ¿Por qué? Porque están recibiendo gente y están dando palabras de bendición supuestamente para aquella gente que están dando más diezmos. Y esto va a querer destruirte por eso. Día tras día el Espíritu Santo revela más y más de la angustia de Dios, de los pecados por su pueblo. Y es que Dios no va a callar, iglesia. Parece como que si el mismo Cristo llorara a través de sus ojos sobre la falta de santidad en sus hijos hoy en día.
Cuando Cristo mira los hogares, cuando mira la gente, cuando mira los hijos de Dios que dicen que son cristianos, que van a las iglesias y todo esto y los mira, creo que Cristo llora sobre la falta de toda verdad y discernimiento en la misma iglesia. Y entre más tiempo se pase del Señor, la claridad de la palabra viene hasta que llega a ser un fuego que arde en los huesos espirituales. Y miserable de mí si yo permanezco callado. En el nombre de Jesús, yo aunque caiga mal, yo voy a hablar las verdades de Cristo siempre. Yo sé que tarde o temprano más adelante me lo vas a agradecer. Y vas a decir: gracias, Señor, porque pusiste al pastor Oscar a decir esas verdades que me calaron, me sentí mal, me sentí ofendido, lo insulté, lo rechacé, lo señalé, pero ahora me doy cuenta que eras tú, Señor, el que estaba hablando. Pero también quiero yo que usted entienda que la verdadera compañía de Elías no es una banda arrasadora que va de un lado hacia otro, o que va acusando, que va amenazando. Aquellos que no miden su concepto de santidad y pureza, aquellos que andan mal, ¿de qué va a ir usted y le va a ir a este? Mira, vos aquí, no, es que vamos a andar así, viendo quién anda mal para taparle la puñalada. Mucho daño se está haciendo en las iglesias actuales por los pseudoprofetas ya. Aquellos que se llaman autoprofetas, ellos solo se ponen los nombres, quienes van y vienen castigando y sermoneando y profanando, que es llamada una revelación de Dios acerca de algo de tu vida, profetizando algo de tu vida pasada. Es que yo veo que el Señor tiene esto sobre ti, el Señor está haciendo esto contigo, el Señor aquí de tu vida dolorosa, y empiezan a decir muchas cosas. He sido en muchas ocasiones yo personalmente inundado con tales revelaciones y profecías. Yo recuerdo que una de esas profecías me advirtió que mi vida estaba en peligro. Otros me decían que sería mejor que me fuera del país. Otros me decían de que me apartara de lo que estaba haciendo, que esto era dirigido para mí, me decían. Pero yo amablemente les digo que yo ya estoy muerto de este mundo, y que sería un honor si eso llegara a ocurrir, porque yo ya, para el mundo yo ya estoy muerto. Ahora yo vivo para Cristo. He sido maldecido, he sido criticado, amenazado, he sido corregido, he sido enseñado, he sido juzgado, me han puesto el dedo en la llaga para que me duela por muchos sinceros, celosos y autoproclamados profetas y profetisas que me han hablado. He recibido montones de profecías y todas comenzando con: así te dice el Señor. Algunas de ellas dan testimonio en mi corazón de que Dios realmente había hablado, pero mucho de esto no tiene significado. Y lo mismo tienes que haber estado pasando tú si eres un cristiano. Pero el aborrecimiento de Elías por el pecado de Israel estaba actuando con una fuerte de amor por el pueblo de Dios. Elías era un profeta, pero andaba el amor de Cristo en su vida, en su interior. Él no odiaba a las personas, él odiaba pero al pecado. Él no era un hombre de venganza, sino que era un hombre cuyo corazón anhelaba el retorno de Israel hacia su Señor. Por eso gemía, por eso lloraba y se lamentaba. Y para entender y poder de que estaba sobre Elías, para entender ese espíritu poderoso de que estaba sobre ese gran profeta de Dios, deben escuchar su lamento encongojado en el monte Carmelo. En Primera de Reyes capítulo 18 verso 37 dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Dios no le estaba diciendo: Señor, manda fuego para que se queman todos y aquellos que no se arrepienten. No, Elías estaba llorando y clamando al Señor para que ellos se volvieran con sus corazones hacia el Señor. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor Él es Dios, el Señor, Él es Dios, decían ellos. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, al del diablo,
que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y ahí los degolló. Elías no estaba del todo interesado en ser considerado como un profeta. Él quería únicamente ver el honor de Dios restaurado, ver que aquellos que habían apostatado regresaran al Señor. Él quería que el pueblo de Israel se arrepintiera y se volvieran a sus caminos anteriores. Porque los verdaderos profetas, iglesia, aunque hablen fuerte en contra del pecado, aunque te pongan el dedo en la llaga, son de un corazón misericordioso. Un verdadero profeta es amable y es paciente. Y cuando ellos ven un sincero arrepentimiento bíblico, se convierten en constructores y reparadores de grietas. Yo quiero continuar diciendo que yo creo que existen actualmente verdaderos pastores de la compañía de Elías. Porque no todos los predicadores son apóstatas o egocéntricos. He escuchado de un gran número de santos pastores quienes han sido heridos y rechazados por ovejas descuidadas. Algunos han sido literalmente expulsados de sus iglesias por predicar estándares de santidad, por meterse con la gente que va siembra, con la gente que va a dar, por decirle las verdades claras al pueblo. Pero lo más crueles de todos son las así llamadas profecías y denuncias de las ásperas voces proféticas que no tienen misericordia redentora de sí mismos. Por eso te digo que si alguna vez escuchas a un profeta pronunciando maldiciones o algo así, tú puedes estar seguro de que no camina en el Espíritu de Cristo. El tal profeta es un orgulloso autoproclamado Elías, está lleno de arrogancia y de codicia. Porque dice en Romanos capítulo 12, verso 14, que la palabra dice, bendecid y no maldigáis. Aquellos que van y vienen hablando maldiciones deberían estremecerse con esas advertencias. ¿Sabe por qué? Porque dice en el Salmo 109, del 17 al 18, amó la maldición y esta le sobrevino. Mire qué tremendo. Proclamó la maldición y esta le sobrevino a él. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él, se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Imagínense. Y a la luz de esto, si uno que se considera a sí mismo profeta trata de maldecirte, haz lo que Jesús nos mandó. Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen. Y sonría y váyase tranquilo, sin miedo. ¿Por qué? Porque sus maldiciones son dañinas para ellos mismos, no para usted. ¿Me está entendiendo? La compañía de Elías, iglesia, es un pueblo que llora y cada palabra profética que sale de sus labios está bañada en lágrimas. Es alguien que gime de lo más profundo de su interior. Ellos han transmitido un vislumbre de la imponente santidad de Cristo y sus propios pecados del pasado lo han aplastado. Ahora en quebrantamiento y pena divina caminan en arrepentimiento. Ellos lo predican y nunca se dejarían de mostrar al pueblo de su apostasía. Ellos nunca callarían. Esta gente que te estoy hablando que vendrá y Dios está levantando este remanente antes de la segunda venida de Cristo y que estamos a punto de ver y que Dios ya los está levantando, es una gente que no va a callar delante del pecado. Ellos van a rehusar parpadear al pecado y no temen al hombre ni al diablo cuando vienen a defender el honor de Cristo. Son aquellos que se van a parar en el altar, son aquellos que se van a parar contundentemente seguros de que el poder del Espíritu Santo está con ellos. Porque la palabra que viene de la compañía de Elías es cristocéntrica. Dice la palabra que Jesús tomó a Santiago y a Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y repentinamente Elías y Moisés aparecieron y ellos estaban hablando con Jesús. Lucas nos dice de que ellos hablaban de su partida porque iba Jesús a cumplir de Jerusalén. Pedro solamente despertó de su sueño y no sabiendo lo que decía, expresó: Maestro, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y aun cuando él hablaba, estas palabras fueron cubiertas por una nube, causándoles temor. Y vino, dice en Lucas 9, 35, 36, una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd.
Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Dios hizo una declaración a su iglesia, la cual no debe ser interpretada. Él estaba diciéndole a Pedro y a todo aquel que tenga oídos que oiga. Dios estaba diciéndole a la iglesia, y présteme atención a esto por favor, iglesia. No más templos judíos con sus paredes de división. No más distinción entre el pueblo y el gentil, entre el judío y el gentil. Dios les estaba diciendo, no más derramamiento de sangre de toros y becerros. Todo es de Cristo ahora, les digo Dios. No más retorno a tipos y sombras. Cristo es la realidad y Él ha llegado. No más edificios hechos de manos. No más reino terrenal y una Jerusalén terrenal. No más edificaciones sobre Moisés. La casa ahora le pertenece a Cristo. No más futurismo. El reino es ahora. Es el que estamos viviendo ahora, le digo Dios. No más era milenaria judía, porque ahora es Cristo el que está viviendo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora Jesús gobierna y reina en el corazón de sus siervos. Las profecías de Elías se han cumplido. Mi hijo es el constructor de la casa de David que ha caído. El reino ha llegado, le digo Dios. Cristo Jesús es el templo. Él aún está construyendo ahora su santa ciudad. Escúchenlo, por favor, le dijo el Señor. Escúchenlo, escúchenlo. Qué asombroso fue esto. Moisés y Elías desaparecen y ahí permanece Jesús solo. Y el mandamiento de Dios estaba sonando en sus oídos, diciéndole, escúchenlo. Escuchen lo que Jesús les está hablando. Escuchen lo que Él les está diciendo. ¿Y qué significa esto para los tiempos finales de la compañía de Elías, de los tiempos finales de hoy? Yo creo que esta es la señal que la distingue de la compañía actual de Elías. Es que ellos tienen ojos para ver, oídos para oír y un corazón puro para obedecer todo lo que el Señor ha hablado. Yo le pregunto a usted hasta este momento, ¿hasta qué punto usted está obedeciendo las palabras de los mandatos, preceptos y enseñanzas del Señor en su vida? Hay un pueblo santo que está levantándose ahora, iglesia. Y hay un pueblo santo que está escuchando el clamor de Cristo. Ellos están permaneciendo firmes en sus preciosos mandamientos. Ellos no agarran para un lado ni para el otro. Ellos están firmes sobre la roca y su delicia es estar en la ley del Señor. Todos los profetas vieron este día y profetizaron la unidad de todo el pueblo santo separado, que entendía un gran entendimiento de la palabra de Dios. Y yo le pregunto a usted hasta este momento, ¿cómo se está desenvolviendo usted como un personaje espiritual? ¿Sabe qué? Daniel escuchó grandes cosas de Dios, pero nunca las entendió. Pero él vio que vendría un día cuando un remanente puro, tratado y probado podría entenderla. Y ese remanente somos tú y yo, iglesia. Daniel no lo entendió, pero sí supo de que había alguien que se iba a levantar. Y esta es la compañía de los últimos tiempos, que tiene sabiduría, que tiene discernimiento en las cosas de Dios. Muchos serán limpios y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo le pregunto, ¿estás entendiendo lo que Dios te está hablando? Isaías deploró la ceguera espiritual de Israel, del Israel apóstata. Él dijo, se entontecieron, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Digo, Isaías, qué pequeño discernimiento tuvieron una vez, el cual fue destruido por sus codicias. Pero Isaías profetizó de un día en el cual los sordos oirían palabras, que los ojos de los ciegos verían en medio de la oscuridad y en las tinieblas. Santificarían mi nombre, dijo el Señor, y santificarán al Santo de Jacob, santificarán a Cristo y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina, dice la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿hasta dónde estás llegando con esta indulgencia espiritual en tu vida? ¿Cómo te estás desenvolviendo en el Espíritu, iglesia?
Y yo creo que en estos últimos días de avivamiento, muchos van a empezar a predicar acerca de un avivamiento de limpieza. Si el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, entonces es cierto que un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad producirá una profunda convicción de pecado. Y la iglesia descuidada e indulgente será sacudida, será forzada a enfrentar sus pecados. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, iglesia, despierta. Levántate, porque estamos en la compañía de Elías. Tú y yo tenemos que estar involucrados ahí. Por eso yo les decía el jueves, no te quedes callado, habla, alza la voz, levántate, prepárate, iglesia. Porque el día grande y temible está por venir y está cerca. Y si yo preguntara ahora dónde está ese remanente poderoso que Dios está levantando, ¿qué me dirías tú en este momento? ¿Te apuntarías tú en ese ejército de Dios que está levantando? En esa compañía de Elías. Gente que no será movida de donde está por cualquier cosa que el mundo le ofrezca. Que no será movida por los placeres de la carne, por los deleites de la carne. Que no será movido de su llamado santo que Dios tiene para su vida, simplemente porque se metió a vender, a ganar dinero por la codicia y la avaricia. ¿Dónde está ese remanente santo que Dios está preparando? ¿Dónde está la iglesia que está hablando y que va a hablar de la limpieza del Espíritu Santo para que todo esté limpio y esté dispuesto para servirle al Señor? ¿Dónde están esos de la compañía de Elías que se levantan en esta noche para mantener la limpieza, para empezar en su casa, para empezar la limpieza en su hogar, en su matrimonio, en su empresa? ¿Dónde está esa gente remanente santa y poderosa que Dios está preparando, iglesia? Es a ti que Dios te está llamando. Es a ti que Dios te está diciendo, es a ti que quiero enrolarlo ahí en esa lista de la compañía de Elías para que te levantes con el poder y la unción de mi espíritu. Es a ti que te está llamando para que confrontes el pecado, para que manifiestes la misericordia, que manifiestes la compasión, que manifiestes el amor de Cristo. Es a ti que Dios te está hablando. Es a ti que Dios te está diciendo, este es el día, hijo. Este es el día, hija. Levántate, despiértate, sacúdete. Porque yo quiero llevarte a otras dimensiones del Espíritu. Porque es tremenda cosa lo que yo quiero hacer contigo, pero tienes que despertar de ese sueño. No puedes seguir acomodado en la condición crítica que estabas viviendo, causando división en tu casa, en la iglesia y en todo lo que emprendas. Simplemente por querer otorgar el pecado en tu vida y quedarte callado cuando miras las cosas, por no reprender y usar la palabra poderosa de Dios establecida en tu vida. No tengas temor, le dijo Jeremías, porque yo, Jehová, estaré contigo. Aquel rey Acab estaba por destruir todo, tenía todo el control. Y Dios le dijo, voy a levantar a uno del desierto, y mandó a Elías. Y le dijo Elías al rey, yo no vengo a alborotar al pueblo de Israel, eres tú con tus pecados, con tus perversas actitudes, con lo que estás haciendo, con todas tus prevaricaciones y toda la adoración a los Baales. Eres tú el que está provocando al Dios de Israel, le dijo. ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos valientes? ¿Están dispuestos esta noche, iglesia? Te levantas en el nombre de Jesús como un nuevo guerrero a partir de hoy. Póngase de pie ahí. Vamos a adorar un momentito en el nombre de Jesús. Y prepárate porque viene una administración poderosa, porque Dios te va a hablar con poder. Hay una palabra profética directamente que viene del cielo que Dios te va a hablar. Y mientras estamos adorando, Dios te va a ir hablando. Esté atento, no se distraiga por nada, porque algo poderoso está por caer ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor.
Vamos, pueblo de Dios, dándonos de pie esta noche. Póngase de pie ahí en su hogar. Levante sus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Cierre sus ojos. Hay poder en el nombre de Cristo, iglesia. Hay poder en su nombre. Y este es el día que te tienes que levantar con ese poder. Oh, sí, Señor. Aleluya. Este es el día de tu victoria. Amén, así es, aleluya. Este es el día. En el nombre de Cristo. Como dicen esta noche, Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos, decláralo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper. Aleluya. Cadenas romper. Hoy viene la libertad a tu vida. Hay poder en el nombre. Vamos, declarar esta noche, hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Oh, sí, Señor. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas Vamos a ver así. romper. Aleluya. Vamos, rompa esa cadena. Rompa cadenas, iglesia. Cadenas romper, cadenas romper. Y hoy se levanta ese pueblo. Se levanta esa compañía. Se levanta esa compañía de días esta noche. Amén. Aleluya. Levanta un ejército. Aleluya. Levanta ese ejército. En el nombre de Esa Jesús. compañía. En el nombre de Jesús esta noche. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Aleluya. Vamos a escuchar. Vamos a comenzar a escuchar en este momento esas cadenas que comienzan a caer. Tú vas a comenzar a escuchar en este momento un sonido que todas esas cadenas se comienzan a romper. Aleluya. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Levántate. Vamos, iglesia. Es el tiempo de levantar la voz y no callar más. Es tiempo de profetizar con amor y verdadera profecía, que es la palabra de Dios. La segura. ¿Por qué? Porque mientras multitudes de cristianos andan en busca de señales y milagros y añaden a ellos maestros de éxito y prosperidad, mientras otros rebaños escuchan placenteros sermones y con las complacencias de multitudes. Dios ha llamado a un pueblo. Dios ha llamado a un pueblo. Ese pueblo que ha andado en el desierto. Ese pueblo así como el de Israel que anduvo sobre el desierto. A ese pueblo. A ti que has sufrido. A ti te está llamando. Amén, amén, aleluya. Estás pasando por pruebas. A ti que estás sufriendo. Amén, amén. En este momento que estás sufriendo todo lo que tus padres pasaron en el nombre de Jesús. Tú no tienes que sufrirlo en este momento. Una generación poderosa de revelación. Dios está llamando a aquellos decididos, a aquellos que han salido de Babilonia y que han subido con hambre y con sed de Cristo. Amén, aleluya. Dios está llamando a aquellos valientes, a aquellos decididos a no callar la verdad de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, vamos, levante. Hay poder en su nombre esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos, toda cadena que estoy siendo quebrantada. Amén, amén, aleluya. Toda cadena está cayendo esta noche en el nombre de Jesús. Vamos, decláralo. En el nombre de Jesús, vamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda cadena cae. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquellos pueblos que no les tiembla la voz para llamar a una generación de perverso arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Dios está llamando. Dios está llamando esta noche. Ya no podemos seguir caminando en el incumplimiento. Ya no
Mientras el ciego guía a un ciego, esta noche se levantan valientes de la compañía. Amén, aleluya. Tienen sus ojos enfocados en Cristo. Esta noche, todos los que estamos conectados, tenemos los ojos conectados y enfocados en Cristo. En el cuerpo entero está lleno de luz esta noche. Esta noche, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, hay luz en tu casa, y de esa luz que viene siendo el discernimiento del Espíritu Santo, pueblo de Dios, hoy sí, hay juntamente ahora una gloriosa compañía de día en nuestra vida. Amén, aleluya. En la tierra esta noche, oigo de muchos de ellos que diariamente, como bendice mi corazón, un día Dios comenzó a mover sus corazones. Ellos se desilusionaron con toda hipocresía y vergüenza. Ellos entraron a la palabra de Dios y vieron a sí mismos cuando sus últimos propósitos. Amén, aleluya. Dejaron la idolatría, pueblo de Dios, y su mitad de buena corazonada. Ellos crucificaron sus deseos de la carne. Comencemos a dejar toda la idolatría esta noche. Comencemos a crucificar la carne esta noche. Ellos se pusieron la ropa de justicia por la fe en Cristo. Ellos, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, se sometieron a Cristo. Amén, aleluya. Nos sometemos a Cristo, pueblo de Dios. Amén, aleluya. Ellos decidieron caminar solo si fuera necesario para ser completamente obedientes a Él. Hoy se levantan en el nombre de Jesús. Estamos en el nombre de Jesús. Ellos se convirtieron en aborrecedores del pecado, llenos del celo del Señor, en contra de impiedad. En el nombre de Jesús, ellos se prepararon para escuchar y entender cuáles son los deseos del Señor. En el nombre de Jesús, ellos comenzaron, pueblo de Dios, a ver cosas en el Espíritu y se les hizo entender que el final de las cosas estaba a la puerta. Amén, aleluya. Las cosas maravillosas están a la puerta, pueblo de Dios. Para estos que han despertado esta noche, la palabra del Señor ha llegado. Amén, llegó ahora en el nombre de La palabra del Jesús. Señor está siendo proclamada esta noche fuerte y clara. Cristo ya viene, Cristo ya viene, Amén, aleluya. Cristo ya viene, iglesia, Cristo ya viene. Toda cadena es rota por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, aleluya. Levanta tus manos. Hoy se levanta en el nombre de Jesús. Una generación poderosa. Toda cadena es rota en el nombre de Jesús. Aleluya, mi Dios. En el nombre de Jesús, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos a llegar al pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, arrepiéntete. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Que el día del Señor está cerca. Amén, aleluya. El día del Señor está cerca, iglesia. Eso, tú estás viendo en este momento la manifestación que está pasando, lo que está aconteciendo ahora. El día, algo está pasando en el ambiente, algo está pasando. Si tú te das cuenta, si tú te has estado conectado toda esta transmisión, tú te estás dando cuenta que estamos viviendo los últimos días, iglesia. Deja a un lado el pecado, deja a un lado el pecado abundante que te está robando la paz, que te quita el gozo, que te aleja de Cristo, que te saca de paz. Amén, 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 aleluya. Prepara tu afecto en las cosas de arriba, no en las cosas que el mundo te ofrece. Huye de Babilonia, huye de Amén, amén, salga ahí. Sal de allá, apártate de aquellos que te envuelven en el mundo, que no tengas parte con ellos. Aléjate de aquellas amistades que no te suman. Vamos, iglesia. Las torres de Babel más, iglesia. No soportes más las torres de Babel, iglesia. No seas partícipe en los imperios y sueños del hombre. Abandona todo y sal y encuéntrate con Jesús. Amén, amén, aleluya. Encontrémonos con Jesús. Es medianoche. Es medianoche. Y mira que Él viene. La compañía de Elías va adelante con suficiente aceite. El aceite de la devoción a Cristo. Sus lámparas estarán encendidas, brillando. Amén, amén, aleluya. Alumbrando sus caminos.
todo, lo bueno y lo malo, les mostrará el peligro. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, vamos. Tienes que vivirte en la compañía de Elías. Es tiempo de hacer los cambios en tu vida. Es tiempo de reflexionar. Amén. Arrepiéntate. Debes ser una criatura enfocada, hambrienta, sedienta por la palabra, sedienta por buscar más de Cristo. Solo aquel que te compró con el precio de sangre. Es tiempo de levantarse, iglesia, de que empieces a leer la palabra santa de Dios. Que nadie te engañe, para que tengas la revelación fresca, unción fresca, para que tengas sabiduría, para que puedas fluir con el poder, para que puedas fluir en el Espíritu y pelear contra el pecado sin ningún temor en el nombre de Jesús, para que guíes a los ciegos en sus caminos. Aleluya, aleluya. Oh sí, Señor, aleluya. Oh Santo, Hay poder en su palabra, pueblo de Dios. Hay poder esta noche. Vamos, díselo esta noche. Dígaselo. Levanta tus manos y díselo en el nombre de Jesús. Porque esta noche se han roto cadenas, se han quebrantado cadenas, se han quebrantado yugo del opresor en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Toda cadena ha sido quebrantada en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy se levanta una generación. Vamos, se levanta generación. Esa generación de Elías. Vamos en el nombre de Jesús, pueblo de Dios. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. Vamos, yo me levanto, digo, esta noche. Yo me levanto, yo me enfoco esta noche en la compañía de Elías, en el nombre de Jesús. Vamos, decláralo. Cadenas romper en el nombre de Jesús. Aleluya. Cadenas romper, cadenas romper. Gloria a Dios. vamos, toda esa gente en este momento, toda esa gente que está conectada en este momento, vamos esos líderes, vamos esos servidores que se están levantando en este lugar, vamos toda esa gente que se está conectando en este momento, que va a comenzar a escuchar el mensaje. Hay algo que el Señor está impartiendo en esta hora. Esa compañía de Elías, de esos vencedores se levantan en esta noche. Ahora yo puedo ver cómo se están enlistando en el ejército celestial. Amén. Yo puedo ver Aleluya. cómo toda esa gente se está llenando de la hambre y de la sed por buscar de Cristo, por leer su palabra. Yo puedo ver cuánta gente viene corriendo por buscar de Cristo. Aleluya. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Hay algo que está pasando en el ambiente. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, María. Vamos, Odessa, Cepeda, ahora en el nombre de Jesús. El Señor algo está haciendo con tu vida. Dios lo libera ahora en el nombre de Jesús. Hay algo que está llenando tu vida en este momento. Hay algo que está pasando en tu hogar. En hermana Merlin ahora, toda su familia ahí con Juan Carlos, Juan Carlitos y todo. Allí hay algo que está tocando en sus vidas, sus hogares. Una reflexión está viniendo a sus vidas. Ahora el Señor los está inquietando en esta hora. Se están llenando de esa hambre y de esa sed. Aleluya. Oh, yo puedo escuchar cómo han caído esas cadenas. Yo puedo escuchar esas cadenas cómo cayeron ya. Oh sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Oh sí. Vamos, Irán, en el nombre de Jesús. Comiencen. Vamos, sale ahora, comiencen a interceder. Levanten la adoración. Levanten el amor ahora mismo. Ahora, en el nombre de Jesús. Hay algo que está pasando. Vamos,
familia para que se meta en esa compañía de Elías ahora. En el nombre de Jesús. Padre, allá donde está mi hija en Estados Unidos, la ato para la compañía de Elías en el nombre de Jesús. Allá donde está mi madre en Progreso, ahora la ato para la compañía de Elías en el nombre de Jesús. Aleluya. Mis sobrinos en Progreso. Vamos ahora, mis hermanos en Estados Unidos, ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda la familia que están allá en Cuba, en Estados Unidos, ahora mismo, se enlistan en la compañía de Elías, en el nombre de Jesús. Porque hay poder, hay poder, hay poder. El Señor está hablando. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Aleluya. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, pueblo de Dios. Vamos, hermana Mercedes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Atamos en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra esta noche. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Usted diga, lo declara, lo decrete, lo profetícelo en el nombre de Jesús. Porque las cadenas han sido rotas, los yugos han sido quebrantados. En el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, pueblo de Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y esta noche es una bendición haber estado juntos. Lo bendecimos a donde usted se encuentre, en Cuba, en Houston, Miami, donde usted, en cualquier departamento de Honduras, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Ha sido una bendición estar juntos en el Espíritu. Lo esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Vamos a estar presencial como iglesia aquí en Honduras, San Pedro Sula. Pero los que nos miran a través de las redes sociales, por Facebook Live, Ministerio Luz de Dios, vamos a estar conectados a las 10:30 de la mañana en el nombre de Jesús. Esperamos tenerlos en el Espíritu ahí. Amén. Que estén conectados para recibir un maná de parte del cielo fresco. Amén. Una revelación perfecta de parte de lo alto, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos, lo amamos en el amor de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Buenas noches, pueblo de Dios. Bendiciones. Qué bendición, iglesia. Qué poderosa palabra, qué poderosa administración. Sabe, literalmente yo podría sentir en mi espíritu que cadenas estaban cayendo. Gente que estaba siendo libertada. Gente presa con arañas y enredaderas en su cabeza estaban siendo libertadas en el nombre de Jesús. Qué bendición. Porque yo sé que algo marcó esta palabra en el día de hoy en su vida. Les amamos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, su casa, su ministerio y todo lo que tenga que ver con usted. Por lo demás, pues lo que puedo decir es que los amo y les mando un beso a todos en el nombre de Jesucristo.